Ya en la última parte de nuestro programa nos quedan varias cosas por aclarar, por comentar, por conversar acá en el programa y yo no quisiera, por supuesto, o quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de la generación macular que nos decía el doctor, pues es muy frecuente, más de lo que pensamos. Sí, la degeneración macular relacionada a la edad es una enfermedad degenerativa de la retina que aparece en pacientes mayores de 50 años. Y lo que va a ocurrir es que se va a afectar la parte o la zona central de la retina que se llama la mácula. Y la mácula es la responsable de la visión central y de la fijación por la que nos permite hacer actividades muy importantes y frecuentes como leer, ver televisión, incluso manejar. Y lo que ocurre es que hay un daño progresivo de las células de la visión que va a traer como consecuencia la distorsión, pérdida de la visión central o cambios en la visión del tamaño de las imágenes, el cambio o la percepción de las formas de las imágenes. Y representa la primera causa de daño severo o pérdida de visión severa en pacientes mayores de 65 años en los países de Occidente. ¿Y los síntomas, doctor, cuáles son? ¿Cómo podemos identificarlo? Pues bueno, básicamente lo que te comentaba, pérdida de la visión central, distorsión de las formas o de las imágenes. Es aquel paciente que dice, doctor, yo veo una mancha en el centro que no se me quita con nada. Voy a leer, voy a fijar una línea y siento que las letras se me montan o están torcidas. Eso es básicamente los síntomas de la degeneración Puede macular. aparecer, usted hablaba que podría aparecer en una edad de 50, 60 años, pero una persona más joven podría tener o padecer de Hay degeneración enfermedades macular. parecidas o relacionadas, pero no podríamos catalogarlo como degeneración macular relacionada a la edad. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, anteriormente no existía un tratamiento para esto, pero en los últimos años, con el advenimiento de una serie de medicamentos llamados antiangiogénicos, existe la posibilidad de colocar estos medicamentos en forma de inyecciones intraoculares que se aplican mensualmente hasta estabilizar la lesión o la visión. Y para eso necesita una evaluación oftalmológica frecuente, además de una serie de exámenes especiales. Y una persona que padezca de degeneración macular también puede ser que tenga miopía, hipermetropía, atimatismo, por ejemplo. Sí, correcto, porque digamos que una enfermedad no está relacionada directamente con la otra, podría tener la miopía, puede tener la hipermetropía, pero puede tener estos cambios que están directamente en la mácula y presentar todos los trastornos visuales y acudir pues por estos trastornos. Retinopatía diabética, doctor. Okay. La retinopatía diabética tiene también una importancia fundamental en nuestro campo debido a que la diabetes es una epidemia mundial. Se estima que aproximadamente hay unos 250 millones de diabéticos en el mundo y la cifra va a ir aumentando con los años. Es la principal enfermedad vascular de la retina y lo que ocurre es que en el paciente diabético, por mantener niveles de glicemia elevados por tiempo prolongado, se van a ir dañando la vascularización, las paredes de los vasos, entonces va a pasar el fluido o el líquido que debería estar en el espacio intravascular a la retina. En otros casos, este flujo de circulación y aporte de oxígenos y nutrientes a la retina se va a ver disminuido y la retina es uno de los tejidos en el organismo que tiene mayor consumo de oxígeno. Y en las etapas más avanzadas va a haber un crecimiento de vasos anormales que van a producir sangrados dentro del ojo, desprendimientos de retina, o si estos vasos crecen hacia la parte anterior o delantera del iris, pueden producir aumento de la presión y terminan en lo que se llama un glaucoma neovascular. Toda una persona un paciente diagnosticado de diabetes, esa persona va a padecer en un largo plazo de la retinopatía diabética. No necesariamente, es decir, el paciente cuando empieza a presentar su diabetes y está en su control con el endocrino generalmente va a la mano con un grupo multidisciplinario, es decir, el nutricionista trata de mantenerle los niveles más o menos estables. Sabemos que algunos diabéticos no van a llegar a niveles normales de glicemia, ellos pueden mantener por encima, pero si no hay unos picos importantes, es decir, no hay un aumento abrupto con caídas abruptas del azúcar y se mantienen los años, el paciente no debería tener deterioro de la visión. Es decir,
¿Cuándo se va a presentar? Cuando hay pacientes que tienen más de 10 años, por ejemplo, con un descontrol de la glicemia, empiezan a presentar estos trastornos, que empiezan a tener con más frecuencia cataratas, empiezan a tener más frecuente problemas en la retina, es decir, van a tener vascularizaciones, van a tener inclusive puede llegar hasta un desprendimiento de retina traccional por esos cambios que hay importantes en el azúcar. Entonces, en este momento, lo importante o fundamental es que tiene que hacer el paciente es el manejo metabólico con su médico internista o el médico endocrino del azúcar. Ahí quería acotar algo importante, y es que tiene mucha importancia la retinopatía diabética. Es la primera causa de ceguera en los pacientes en edad de trabajar, entre los 25 y 65 años. Entonces, todo paciente diabético, al momento de ser diagnosticado, debe tener una consulta oftalmológica. A excepción de los pacientes diabéticos tipo 1, que generalmente se diagnostican en los pacientes jóvenes, en donde la recomendación podría ser a partir de los 5 años del diagnóstico hacer un control anual. Y lo importante es que podemos hacer prevención, y la mayoría de los pacientes, por lo menos 2 de cada 3, llegan cuando ya hay una afectación visual. Eso quiere decir que está en un estadio intermedio o avanzado de la enfermedad, porque usted puede tener retinopatía diabética y no tener afectación visual, puede tener una buena visión. Y lo único que podemos hacer es ir al control oftalmológico, mantener un nivel de glicemia a través de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, un buen control de la presión arterial y los lípidos como el colesterol bajo control. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades oculares más frecuentes, doctora? ¿Qué debemos hacer desde que estamos muy chiquititos? Ok, básicamente desde que estamos muy pequeños, si hay el factor de riesgo, alguno de los padres tiene algún problema importante en los ojos o utilizan lentes ambos, hacer el control ya desde muy temprana edad con el oftalmólogo pediatra. Después el paciente, antes de entrar a edad escolar, debería también visitar al oftalmólogo para prevenir el bajo rendimiento, porque no pueda el niño ver adecuadamente porque no está bien corregido, y después siempre en la vida adulta mantener un control frecuente por lo menos una vez al año para que el oftalmólogo haga la detección temprana de cualquier problema que se está generando. Agregaría en esa parte el uso de lentes de protección en el ambiente de trabajo para evitar los traumatismos oculares, las quemaduras oculares, y también en el área del deporte, porque también tenemos muchos pacientes que sufren traumatismos oculares, por ejemplo los que juegan tenis, con traumatismos importantes debido a los deportes. El tiempo en televisión es cortísimo, vamos a colocar sus redes sociales en pantalla, lo van a ver, el de la doctora Bárbara Capozolo, oftalmóloga especialista en catarata y segmento anterior, también el doctor Andrés Pardo, oftalmólogo especialista en catarata, retina y vítreo. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy acá en Soluciones, acompañarnos además en su día, un día de fiesta, a tratar este tema tan interesante, las enfermedades oculares más frecuentes. Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradecidos con ustedes.